de todo eso, ¿no? De enseñar a mi pueblo. Yo quiero enfocarme en el versículo 23, que es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice Ezequiel capítulo 44, versículo 23, dice: y enseñarán a mi pueblo, a ti y a mí, a hacer diferencia entre lo santo y entre lo profano. Y les enseñarán, dice, a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Y yo creo que de las muchas cosas que tenemos que aprender en nuestro caminar con Dios, tiene mucho que ver con saber escoger lo mejor, lo que es bueno. Yo creo que antes era muy fácil poder distinguir o poder escoger entre lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora en estos tiempos se ha convertido algo tan difícil poder discernir qué es lo bueno, qué es lo mejor, qué es lo santo. Porque hay tantas cosas que se están lanzando a través de las redes sociales, tantas cosas que van a venir todavía a través de la educación de nuestros hijos en las escuelas, de todas aquellas leyes que se están promulgando y que se están llevando a cabo para que sean ya parte de una manera de vivir. Cada vez se va a hacer más difícil el que tú y yo podamos escoger entre lo santo y lo que es profano, entre lo que es bueno y lo que es malo. A lo mejor tú y yo ya tenemos las convicciones bien firmes, pero ¿qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros nietos? Es difícil escoger entre lo bueno y lo mejor. El tema de esta mañana tiene que ver con escoger lo mejor de Dios para nuestra vida. Muchos se conforman con lo que sea. Ahí lo que salga, ahí lo que me toque es bueno. Y pareciera que lo bueno es lo que nos gusta escoger, pero se nos olvida que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y en este asunto de no saber o de no poder distinguir entre una cosa y otra cosa, lo relevante de esta enseñanza es tomar la decisión sabia, la decisión correcta, la decisión precisa para poder escoger de entre lo bueno lo mejor. Porque de nada sirve que Dios tenga para nosotros lo mejor si vamos a escoger lo bueno, o en el peor de los casos vamos a escoger lo que es malo. Y tenemos que partir de esta premisa o de este principio, de esta base. Dios para nosotros, para ti y para mí, tiene lo mejor. Repítelo conmigo: Dios para mí tiene lo mejor. Dios no se goza cuando te va mal. No creas esa mentira del diablo. Dios no se goza cuando tú estás amargado, o cuando tú estás triste o estás deprimido. Dios no dice qué bueno que le está yendo mal para que se le quite lo necio, para que se le quite lo rebelde, lo testarudo, lo socarrón. Dios no es así. A lo mejor tú cuando ves que a uno de tus hijos le va mal, o a uno de tus familiares les va mal, muchas veces es lo que decimos: qué bueno para que aprenda. Le está yendo mal porque es así, porque es necio. Parte de nuestra cultura mexicana, dentro del cristianismo, tenemos un dicho que dice: bueno, que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Y siempre se dice eso en medio de un tiempo malo, en medio de una situación difícil. Bueno, que se haga lo que Dios quiera, bueno, que sea la voluntad de Dios. Y tal parece que al decir esto estamos aceptando que lo malo, que aquello que es dañino, que aquello que nos está destruyendo, viene de Dios. Que sea lo que Dios quiera. ¿Te está yendo mal en el matrimonio? Bueno, que sea la voluntad de Dios. ¿Te está yendo mal en tu negocio? Ahora con todo esto de la crisis, de esta pandemia, que tengas o tienes que cerrar tu negocio porque eso es lo que viene a tu mente, a tu corazón. Bueno, que sea la voluntad de Dios. Que ya no puedas seguir estudiando, que ya no puedas seguir sosteniendo económicamente un trabajo, un proyecto. Bueno, que sea la voluntad de Dios. Y damos por sentado que la voluntad de Dios involucra que nos vaya mal. Y tomamos por un hecho que Dios quiere que nos vaya mal. Pero tú y yo tenemos que aprender a descubrir que Dios para nosotros
no tiene lo bueno, sino que Él tiene lo mejor. Y para ello, para que tú lo puedas recibir, Dios va a demandar el que tú sepas escoger lo mejor. Porque una cosa, como te dije hace un momento, una cosa es que Dios tenga lo mejor para mi vida, y otra cosa muy distinta es que yo no sepa esperar y no sepa escoger para tomar lo mejor de Dios que Él tiene para mi vida. Hay unas claves o unas pautas que tenemos que conocer y que tenemos que aprender, y de ello vamos a hablar el resto de este mensaje. Hay cosas que tenemos que hacer, que tenemos que distinguir para que se manifieste lo mejor de Dios a nosotros. Cuando la Biblia habla de que Dios nos da de su plenitud, dice una escritura, y de su plenitud tomamos todos. Cuando habla de la plenitud de Dios, habla de lo mejor de Dios. Cuando una persona en el matrimonio se entrega a plenitud con su esposa o con su esposo, está dando lo mejor, se está entregando lo mejor. Cuando uno en su trabajo se apasiona y se entrega en plenitud a su trabajo, está dando todo por su trabajo, todo lo mejor. Y cuando Dios entrega su plenitud para nosotros tomar de ella, Dios está dando lo mejor. Por eso es que tenemos que aprender cosas importantes para poder hacer a un lado lo bueno y tomar lo mejor de Dios. Yo quiero que leamos una escritura en el Evangelio de Juan capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos, porque ahí habla de un acontecimiento en la Biblia donde Jesús tomó una parte importante en su ministerio. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de esta boda que hubo en aquel lugar llamado Canaán de Galilea, donde la mamá de Jesús fue invitada, donde Jesús y sus discípulos fueron invitados a esta boda. Y ahí sucedió el primer milagro que Jesús empezó su ministerio. Y hay algunas claves aquí que son trascendentes en este pasaje. Así que vamos a leer Juan capítulo 2 y versículos del 1 en adelante. Juan capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Versículo 2, subraya esto. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y les faltó el vino. Y la madre de Jesús le dijo a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le respondió a su mamá diciéndole: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces Jesús les dijo a estos que servían en la boda: llenad estas tinajas de agua. Y ellos las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y cuando se lo llevaron, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, él llamó al esposo y versículo 10 le dijo, subraya: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el vino inferior, el vino malo. Mas tú, le dice al novio, mas tú has reservado el buen vino para ahora, para el final. Así que lo primero, si tú quieres lo mejor de Dios, no lo bueno, lo mejor de Dios, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es invitarlo a nuestra vida. Es invitarlo a nuestro matrimonio, es invitarlo a nuestros proyectos en la vida. Ahora aquí está hablando de que Jesús fue invitado a una boda, y yo quiero que para que tú recibas la revelación de este pasaje y que esta escritura traiga bendición a tu vida, tú tienes que, como le he dicho siempre, meterte a la historia, ser parte de esta historia y entender en este pasaje al menos que la boda a la cual Jesús fue invitado representa tu vida. La boda a la cual Jesús fue invitado representa tu familia, representa tu hogar, representa tu entorno, representa todo aquello en lo que tú te mueves y en lo que tú te desarrollas.
Entonces, partiendo de ahí, si tú quieres esperar y si tú quieres escoger lo mejor para tu vida, lo mejor para tu matrimonio, lo mejor para tu trabajo, para tus finanzas, para tu carrera profesional, lo primero que tienes que hacer o tenemos que hacer es invitar incondicionalmente a Jesús en todo aquello que involucre tu vida. Y te digo, en todo, en todo. Porque a veces le pedimos ayuda y queremos que Dios intervenga en algún asunto familiar o en algún asunto matrimonial donde las cosas se están poniendo difíciles. Pero cuando se trata de nuestras finanzas, cuando se trata de nuestro trabajo, tal pareciera que no queremos que Jesús entre también allí y lo dejamos fuera. Queremos que Jesús intervenga en nuestra salud física, cuando el médico dice que hay un tipo de enfermedad que es difícil, y oramos pidiéndole al Señor que intervenga. Pero cuando se trata de asuntos que tienen que ver con nuestras emociones, asuntos que tienen que ver con nuestra alma, donde se involucra el que tengamos que perdonar, donde involucra el que tengamos que amar y que pasemos por alto la ofensa que nos han hecho, ahí decidimos dejar a Jesús fuera. Como que somos convenientes o como que solamente nos conviene invitar a Jesús en algunas áreas de mi vida, y en otras decidimos no invitarlo, que se quede fuera. Pero yo quiero decirte en esta mañana a través de este mensaje, si tú no invitas a Jesús a estar en tu vida, en todas las áreas de tu vida, no estarás escogiendo lo mejor que Él tiene para ti. Esto involucra noviazgos, esto involucra amistades, esto involucra proyectos, esto involucra finanzas, esto involucra toda área de tu vida que Jesús se ha invitado. Si queremos esperar y escoger por lo mejor, Jesús tiene que estar involucrado en todo. Ahora, en esta boda donde Jesús fue invitado, dice esta escritura que se les acabó el vino. Las bodas judías en aquel tiempo, no sé ahora, pero en aquel tiempo duraban días, duraban hasta semanas, dependiendo de la economía del novio. No son como las bodas de ahora, ¿no? Que rentas un salón para celebrar tu boda y solamente son 4, 5 horas, 6 horas, dependiendo hasta dónde te alcanza. Las lunas de miel en aquel entonces, cuando se casaban en el pueblo hebreo, llegaban a durar hasta un mes o más de un mes. Eran bodas tremendas, ¿no? Eran bodorrios tremendos, ¿no? Y en ese sentido era una vergüenza que a los anfitriones se les acabara el vino, como fue el caso de esta boda. Era un verdadero problema para el novio que el vino se les hubiera acabado. Y la madre de Jesús, María, la madre de Jesús, se dio cuenta de ello. Se dio cuenta cómo corrían de un lado para otro, se acabó el vino, ya no hay más vino que dar, y les daba pena, les daba vergüenza anunciar que el vino se había acabado. No había un Oxxo en la esquina como para decir, bueno, vayan y compren ahí las chelas, o vayan y compren ahí vino, vayan y compren ahí en el Oxxo. No había tal cosa. Era un problema tremendo. Por eso es que la mamá de Jesús se atreve a decirle a su hijo, haz algo. Si alguien podía haber hecho algo y lo hizo, fue Jesús. Por eso a Jesús le tomó de sorpresa lo que su mamá le estaba diciendo, porque en el versículo 4 del pasaje que leíamos, Jesús le dijo a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Era, no sé si un reclamo, pero como, oye, espérame, todavía no ha llegado mi hora. Y esto es lo segundo que yo quiero que tú sepas para poder escoger lo mejor. Lo primero es que tienes que invitar a Jesús a que participe en todas las decisiones y proyectos de tu vida. Y lo segundo que tú tienes que saber es que Jesús está interesado en resolver tus problemas. Por eso la mamá le dijo a Jesús, ahí díganle a él que no hay vino. Él va a saber qué hacer. Si alguien puede resolver problemas en nuestra vida o ayudarnos a resolver problemas en nuestra vida, es Jesús. Pero tienes que invitarlo. Tienes que invitarlo. Ahora, si reflexionamos por un momento, y no se me moleste o se enoje con esto que le voy a decir, pero hay problemas en tu vida
que en realidad no son problemas, escucha bien, sino que son las consecuencias de tu necedad. Son las consecuencias en las cuales tú te has metido por la manera en cómo tú quieres resolver los problemas. Hay gente que es tan necia que ahí está duro y duro y dale y friegue y friegue. Gente que siempre está dando lata con lo mismo hasta que de repente se le presenta un panorama difícil y todo es por la necedad. ¿Conoce gente así? De los que me están viendo, ¿conocen gente así o tú eres alguien así? A Jesús le interesa intervenir y ayudarte a resolver problemas verdaderos como los de esta boda, que ya no había vino, ya no había nada que hacer. Es como cuando el médico te detecta una enfermedad y te dice, ¿sabe qué? Ya no hay nada que hacer, no hay medicina que le pueda ayudar, regrese a su casa. Ese es un verdadero problema. Cuando hay una situación en tu matrimonio donde ya está al punto del fracaso, al punto del divorcio, cuando en tu negocio ya todo se está viniendo a la quiebra por una mala administración, cuando humanamente ya no hay nada que se pueda hacer, cuando en tu casa alguno de tus hijos está metido en drogas o en situaciones difíciles donde tú dices, ya no puedo yo hacer nada. Ahí en esas circunstancias, en esos verdaderos problemas, es donde Dios quiere demostrar su gloria. Es donde Él quiere intervenir para ayudarte a resolver los problemas. Pero aquellas cosas ocasionadas por tu necedad, ahí no es Dios quien tiene que intervenir, ahí eres tú. Ahí somos nosotros los que tenemos que hacer lo correcto para que se nos quite lo necio. Imagínate por un momento que Dios estuviera ahí resolviendo los problemas ocasionados por tu necedad, por mi necedad, pues nunca se nos quitaría lo necio. Que Dios, cada vez que por tu necedad cometas tonterías o locuras que te metan en problemas, y Dios ayudándote a salir de eso, pues nunca se te va a quitar lo necio, lo socarrón, lo testarudo. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? No distraigas a Dios con tus necedades. Él quiere ayudarte, Él quiere intervenir, pero tenemos que aprender a dejar de dar lata. Hay cosas que tú sabes que tienes que cambiar, cámbialas ya. En todos estos 2 meses de confinamiento, sin duda alguna que en tu casa salieron muchas cosas referente con tu carácter, que está dañando tu matrimonio, que está dañando tus finanzas, que está dañando la relación con tus hijos, con tus padres. Cambia lo que tengas que cambiar y no distraigas a Dios para que Él pueda manifestar su gloria sobre tu vida y puedas tú escoger lo mejor que Él tiene para ti. Así que la falta de este vino en aquella boda era un problema. Ahora escúchame a lo que Jesús se refería cuando le dijo a su mamá: ¿qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora, aún no me ha llegado el tiempo. ¿Sabe a qué se refería Jesús? No era un rechazo a su mamá, no era un rechazo a la petición que la mamá le estaba pidiendo a Jesús. A lo que Jesús se refería con eso, no ha llegado mi hora, se refería a que el Espíritu Santo todavía no había llegado sobre Jesús. Todavía no había sido bautizado, todavía no bajaba a las aguas donde Juan estaba bautizando, donde vino de repente el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y fue lleno Jesús ahí del Espíritu Santo. A eso se refería Jesús: mujer, ¿qué tienes contra mí? Aún no ha llegado mi hora. La necesidad del Espíritu Santo en la vida de Jesús nos lleva a nosotros a este tercer punto o a esta tercer premisa de que tú y yo, si queremos escoger lo mejor, número 3, necesitamos tener el Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos del Espíritu Santo. Yo creo que este es uno de los más grandes problemas que cualquier cristiano pudiera llegar a tener en su vida: no tener al Espíritu Santo en él. Tu más grave problema, varón, mujer, no es tu esposo, no es tu esposa. Es que en la casa siempre decimos: ay, es que mi mujer es un problema, ¿no? Yo no lo digo, y sé que mi esposa no lo dice de mí, bueno, al menos creo.
Pero en los hogares, no, es que el problema en mi casa es mi marido, no, es que el problema en mi casa es mi esposa, o el problema son mis hijos, o el problema es que es en mi trabajo, es que el problema es mi jefe, es que el problema que tengo es esto, es aquello. Pero no, el problema más grave que tú tienes en tu vida es la falta o la ausencia del Espíritu Santo en tu vida. Ya sea porque no lo conoces todavía, o porque habiéndolo tenido y habiéndolo conocido, has descuidado tu relación y tu comunión con Él. Esa es la verdad. Aunque tú seas buena gente, aunque tú seas muy inteligente y seas buen mozo, bien parecido, pero si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, te va a ir mal. Vas a escoger lo mejor, y en el peor de los casos, vas a escoger y te vas a conformar con lo bueno, y en el peor de los casos vas a terminar escogiendo lo malo. La falta del Espíritu Santo. ¿Por qué me atrevo a decirte esto? Porque el único que te va a poder guiar a toda verdad, el único que te va a enseñar, el único que te va a redarguir, que te va a recordar todas las cosas que Dios ha dicho, el único que te va a corregir es el Espíritu Santo. No hay otro. Hay ocasiones en que la mujer en el matrimonio quiere hacer la función del Espíritu Santo. Quiere corregir al marido, quiere que el marido entienda, quiere regañar al marido. Hay veces que el marido quiere hacer la función del Espíritu Santo, quererle enseñar a la mujer, querer corregir, quererla instruir, pero no es así. Hay una obra que solamente le compete al Espíritu Santo. Por eso es importante que tú y yo lo tengamos en nosotros. Sin Él, tú y yo estamos perdidos. Seremos como un barco sin timón. Y un barco sin timón agarra para todos lados, no tiene un rumbo o una visión o una meta específica. Podrás ser muy bueno en todo lo que hagas. Podrás pretender tenerlo todo, pero si el Espíritu Santo no está en tu vida, te lo digo hoy en esta mañana, estarás en serios problemas. Podrás ser muy buena persona, pero te la vas a pasar hiriendo y lastimando a las personas que tú dices amar. Podrás ser buena gente, pero la forma en que tú administras las finanzas no es la correcta. Podrás ser muy buen papá o muy buen esposo, pero la manera en la que estás llevando tu relación familiar o tu relación matrimonial o tu noviazgo o tu negocio o tus proyectos no es la correcta. La falta del Espíritu Santo en tu vida. Y yo creo que hoy, a través de este mensaje, es un buen momento para que tú reconozcas que tienes un verdadero problema. No es tu trabajo, no es el cierre de tu negocio por esta crisis de esta pandemia, no es lo que pueda estar sucediendo o lo que vaya a suceder, sino es que reconozcas la falta del Espíritu Santo en tu vida. Como en esta boda donde Jesús estaba invitado. El problema que se presentó ahí es que se les acabó el vino. Ahora, el vino en esta boda tiene algo importante, porque en la Biblia el vino se usa para representar o es un símbolo del Espíritu Santo. Dios dice que quiere derramar sobre nosotros el mejor vino y está haciendo referencia al Espíritu Santo. El vino nuevo, cuando venga sobre tu vida, tiene que venir y ser derramado sobre odres nuevos. Está haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces, si tu relación con el Espíritu Santo es nula o es mediocre, hoy tú puedes orar al Padre. Hoy tú le puedes decir: Señor, no escucho ya tu voz como antes lo hacía. Señor, hoy yo quiero que seas tú quien guíe mi vida. Interven en mi matrimonio, interven en mis finanzas, interven en mi salud, como lo hizo Jesús en esta boda. Fue el primer milagro que se registró en los evangelios que Jesús hizo en esa boda. Y la buena noticia, amada iglesia, que yo tengo para ti hoy es que Él no quiere que tú sufras. Él no quiere que te vaya mal en la vida. Él quiere intervenir y ayudarte a resolver situaciones difíciles que llegarán a tu vida, como en el caso de esta boda. Recuerda que esta boda representa nuestra vida.
Ahora, ¿por qué fue que les faltó el vino? Yo me preguntaba esto mientras preparaba el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué no se prepararon con tiempo? ¿Por qué es que tuvieron que esperar hasta que el vino se acabara para andar como locos de un lado a otro buscando cómo resolver ese problema? ¿Por qué no se prepararon con tiempo? Yo creo que esto nos pasa a nosotros también en la vida. Y no me vas a dejar mentir, tú que me estás escuchando. Muchos de nosotros hemos esperado que las cosas lleguen hasta un punto final donde nos damos cuenta que debimos de haber hecho algo antes de que esto llegara a tronar, o antes de que esto llegara hasta el final. Mucha gente tiene que esperar a que suceda una tragedia en su vida para poder reaccionar y decir: hoy voy a buscar de Dios. Hay gente que tiene que esperar a vivir las consecuencias desastrosas en su vida para decir: debí de haber hecho algo antes de que esto llegara a este punto. Tenemos que ser conscientes, amada iglesia, que si nuestra relación con Dios no es la correcta, o si en esta crisis de esta pandemia tu relación con Dios ha decrecido, hoy tú tienes que levantarte y decirle: Señor, yo reconozco que las cosas que tienen que ver con tu Espíritu Santo en mi vida no son las correctas, no están alineadas como deben de estar o como estaban antes de todo esto. Algo que pasó también en esta boda número 4 es lo que dijo la mamá de Jesús a los que servían ahí en la boda, a los sirvientes. Dice ahí que la mamá de Jesús le dijo: hagan lo que Él les diga. Subráyalo ahí: hagan lo que Él les diga. ¿Qué parte de la escritura es esa? Versículo 5, Juan capítulo 2, verso 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Los problemas en nuestra vida, escúchame bien, van a empezar a encontrar solución cuando empecemos a hacer lo que Él dice, cuando comencemos a hacer lo que Él nos manda. Tú y yo vamos a encontrar no lo bueno, sino lo mejor cuando empecemos a hacer no lo que tú piensas, no lo que tú digas, no lo que a ti te convenga, no lo que la gente te diga que tú hagas, sino lo que Él dice, sino lo que Él manda en su palabra. Mientras tú y yo nos la sigamos dando de sabios, de muy sabelotodos, mientras tú y yo queramos resolver las cosas a nuestra manera, como tú digas, como yo diga, y no como Él manda, nos estaremos metiendo cada vez más en problemas que serán más graves y serán peores todavía. Haz una pausa en tu vida y decide hacer lo que Dios dice. Haz un alto en tu vida y di: Señor, yo quiero empezar a hacer lo que tú mandas. Yo quiero empezar a hacer lo que tú me estás diciendo. Fue ahí cuando ocurrió el milagro, cuando estos sirvientes empezaron a hacer lo que Jesús les dijo que hicieran. Y lo mismo pasará en nuestra vida en medio de esta crisis. Si tú te mantienes haciendo lo que Él dice en su palabra, entonces tú estarás escogiendo no lo bueno, sino lo mejor que Él tiene para tu vida. Yo quiero ir cerrando el mensaje de esta mañana, concluyendo en esto. Dice la escritura, pon el siguiente pasaje, el versículo 6. Dice en el versículo 6 que había ahí 6 tinajas. Dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra. Ahí estaban. No estaban guardadas en la bodega, no estaban rotas, no tenían fuga, ahí algún golpe que les hayan dado, no estaban llenas de polvo, ahí tapadas, arrumbadas en el fondo de alguna bodega. Dice: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esas tinajas estaban ahí preparadas, estaban ahí listas, estaban ahí dispuestas. Y esto es tremendo porque tiene que ver en nuestra vida con algo importante. Mientras tú estés ahí en tu casa feliz, haciendo lo que tú quieras hacer, mientras estás viviendo como el mundo quiere que tú vivas, haciendo lo que te da la gana, escúchame bien, no estás preparado.
No estás dispuesto, no estás dispuesta. Estas 6 tinajas estaban allí. Jesús las vio allí. No se le ocurrió a Jesús, no dijo: a ver, traigan la cubeta con la que le dan agua a los perros. A ver, traigan ahí la palangana que usan para darle de comer a los marranos. No, ahí estaban las tinajas. Estaban en un lugar específico. Estaban listas para ser llenadas con agua. Estaban dispuestas. Y esto a mí me habla, y yo quiero que a ti también te hable, que si tú no estás listo o no estás lista para recibir lo mejor de Dios, ya no lo bueno, sino lo mejor de Dios, entonces no calificas. No calificas. Hay cosas mejores que Dios tiene para ti, pero si no estás listo, si no estás dispuesta, lo mejor de Dios pasará de largo en tu vida. Dios nunca nos va a obligar. Él jamás te va a forzar, ni me va a forzar a mí. Lo mejor de Dios está por venir a tu vida y a mi vida, y solamente es para aquellos que están listos. Solamente es para aquellos que están dispuestos para recibir lo que Él quiere depositar en nosotros. Lo mejor de Dios viene para aquellos que le digan en esta hora: Señor, yo estoy cansado de vivir la vida que estoy viviendo. Señor, ya quiero ser una persona diferente. Ya me cansé del pecado, ya me cansé de la mentira, ya me cansé de ir de aquí para allá, de un lugar a otro. Ya me cansé de vivir la vida por mi propia cuenta, alejado de ti. Cuando tú oras a Dios de esta manera, entonces lo mejor de Dios va a venir para tu vida. Hay gente que dice: bueno, si verdaderamente Dios existe, entonces ¿por qué me sucede esto? ¿O por qué me sucede aquello? Que Dios me explique. ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué tengo que atravesar esto otro? Pero sabe una cosa: Dios nunca te va a mostrar nada si tú andas metido en lo tuyo. Alejado de Dios no vamos a calificar para lo mejor que Él tiene para ti y que Él tiene para mí. Dios no busca gente preparada para darle lo mejor. No te confundas. Dios no va a buscar gente preparada para darle lo mejor. Dios busca gente dispuesta, que esté preparada para recibir lo mejor que Él tiene para nosotros. Dios no va a andar con un garrote detrás de ti para castigarte porque no le recibes, porque no le aceptas. Tampoco va a venir delante de ti y se va a arrodillar para que lo aceptes y lo recibas en tu vida. Cuando María, la madre de Jesús, dice: hagan lo que Él les dice, estos sirvientes que servían a la mesa en la boda, ellos lo hicieron. Ellos se concentraron en lo que Jesús les dijo, y ahí ocurrió el milagro. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres un milagro en tu matrimonio? ¿Quieres un milagro en tu salud? ¿Quieres un milagro en tu trabajo? Tienes que hacer lo que Él dice. Tienes que hacer lo que Él manda que hagamos. Tienes que empezarle a hablar a tu esposo, mujer, como Él dice. Varón, tienes que empezar a hablarle a tu esposa como Él dice. Como padres tenemos que empezarle a hablar a nuestros hijos como Él dice. Como hijos debemos de empezar a hablarle a nuestros papás como Él dice. Debemos de cuidar nuestro cuerpo como Él dice. Debemos manejar nuestras finanzas como Él dice. Hacer las cosas a la manera como Él dice. Y solamente así, amada iglesia, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. La plenitud de Dios venir a nuestra vida. Verás milagros ocurrir. Verás cómo lo mejor de Dios empieza a manifestarse en tu vida. Permite que Dios cambie el agua en vino. Permite que aquello que es ordinario en tu vida se convierta en algo extraordinario. Permite que aquello que era bueno en tu vida ahora se convierta en algo que es mejor de parte de Dios para tu vida. Cuando sucedió aquel milagro, y con esto concluyo, dice la escritura, versículo 8, si lo puedes poner, y versículo 9, dice esta escritura que le llevaron a probar el vino al encargado de la fiesta, ¿no? Al que se encargó de organizar todo, al maestresala. Creo que esa era la persona que probaba los alimentos antes de servirlos, era el que probaba el vino antes de servirlo. Y cuando este hombre
probó el vino, quedó sorprendido, dice la Biblia. Yo no sé si tú has visto cómo les llaman catadores, creo que les llaman así, los que prueban el vino. Yo he visto algunos programas donde hacen eso, y agarran la copa y le empiezan a mover, hacen ciertas oscilaciones y la ponen así hacia la luz. Y entonces el buen vino, el que es buen vino, se tiene que quedar impregnado en la copa. Si cuando tú la mueves así y luego se escurre todo hacia el centro de la copa, entonces pues el vino no es tan buena calidad, a lo mejor tiene más agua, ve tú a saber, ¿no? Pero cuando lo mueves así, se queda impregnado el color vino, o el color rosita del vino, se queda impregnado en la copa y se va bajando poco a poco. Eso es un buen vino. Luego se lo toman, o más bien le dan su traguito, no lo huelen, lo empiezan a oler, le meten la boca con tú y la nariz y lo huelen. No sé cómo hacen acá que les llegue el olor hasta la garganta, y ellos saben si es un buen vino. Y luego toman un traguito y lo empiezan así como a hacer, ¿cómo le llaman cuando? Buches. Empiezan a hacer buches, hacen gárgaras y luego lo escupen y se les queda un sabor. Y ellos ahí detectan el color, el sabor, el aroma, la calidad del vino. Eso fue lo que hizo el Maestresalas. Por eso inmediatamente cuando él lo probó, mandó traer al novio, y sorprendido le dice: todos sirven primero el buen vino para que la gente lo saboree, pero ya que están tomados, ya que están embriagados, ya que perdieron la noción del tiempo y de los sabores, entonces sí sirven el vino malo, el de baja calidad, el que ya no se va a distinguir. Y le dice al novio: pero tú has guardado el mejor vino hasta el final. Yo quiero decirte, amada iglesia, que hay cosas de Dios que están reservadas para estos tiempos. En medio de esta crisis, en medio de todo este tiempo por el que tuvimos que haber atravesado, Dios tiene guardado lo mejor para tu vida. Cosas que aún no han sido probadas en tu vida, cosas que tú aún no has probado. Hay cosas que todavía no hemos conocido de Dios. Hay cosas que a lo mejor tú el año pasado o en meses pasados viviste cosas buenas, te ocurrieron cosas buenas el año pasado, en meses pasados, pero hay cosas mejores que aún todavía no has vivido, y Dios quiere traerlas a tu vida a partir de este día en adelante. Cosas buenas para tu vida. Lo bueno que tú habías tenido lo disfrutaste, pero ahora hay cosas mejores. Dice el versículo 11, dice: este fue, y quiero que lo subrayes, este fue el principio de señales que hizo Jesús. Fue el principio. El mejor vino lo dio al principio de su ministerio. Lo mejor lo dio al principio. Y yo me preguntaba mientras hacía este mensaje en esta mañana, si esto fue el principio donde Jesús sirvió el mejor vino, ¿cómo va a ser lo demás entonces? Si Jesús empezó lo primero con lo mejor, ¿cómo será entonces lo que sigue? Aquello que viene será lo mejor de lo mejor para tu vida, lo que va a venir. Yo lo creo. Es una palabra de fe que yo recibo. Lo que tú y yo llamamos mejor, para Jesús es el principio. Wow, esto es lo mejor que me ha ocurrido, es el principio. ¿Cómo será entonces lo que viene? ¿Y a qué quiero llegar con esto al final de este mensaje? Que a mí no me importa, y a ti tampoco debería de importarte lo que digan las noticias. No debería de importarte lo que digan los expertos en salud, lo que digan los expertos en economía. Ellos se confunden. Primero dicen que todos en casa y luego dicen que nunca debieron de haberlo dicho. Primero dicen que todos con tapabocas y luego que no, que fue un error haber dicho eso. Primero dicen una cosa y luego dicen otra cosa. No saben ni lo que dicen. Los economistas igual, los políticos igual. Que a ti y a mí no nos importe lo que ellos están diciendo. Lo que a ti y a mí nos debe de importar es lo que Él dice. Es lo que Él dice que debemos de hacer. Enfócate, concéntrate en hacer lo que Él dice, y entonces verás lo que va a pasar en tu vida. Lo mejor de Dios vendrá para ti. Sí, vendrán pensamientos a tu vida diciéndote y haciéndote creer que no es justo lo que te está pasando.
¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasó esto en mi trabajo? ¿Por qué me pasó esto en el negocio? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No es justo, Dios. Olvídate de eso, no te distraigas de lo que Dios quiere hacer en tu vida, darte lo mejor. Y dice la Biblia que los mandó Jesús diciéndole: traigan esas tinajas. A estos sirvientes que fueron enviados no les importó que esa agua era para lavarse las manos, para aquel rito de la purificación. Ellos simplemente en ese momento de su vida se concentraron en obedecer lo que Él decía. Y entonces delante de sus ojos vieron ocurrir el milagro. El agua se convertía en vino. Así que aquello que tú llamas bueno, Dios lo va a llevar a lo mejor para tu vida. Y cuando estés empezando a disfrutar eso mejor, Él te va a decir: esto es solamente el principio de lo que yo estoy dispuesto a hacer con tu vida, porque vendrá lo mejor de lo mejor para sus hijos. ¿Lo crees? ¿Lo puedes recibir en esta mañana? Cierra tus ojos. Padre, gracias damos por la palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual, Señor, hemos creído a lo que tu palabra ha dicho, Señor. Hoy entendemos por esta escritura, Señor, que tenemos que invitarte, que tú tienes que ser el invitado especial en nuestra vida, en nuestra casa y en todo lo que hacemos y en todo lo que involucre, Señor, nuestra vida. Gracias porque hoy entendemos a través de este mensaje que tú estás interesado, Señor, en ayudarnos a resolver los problemas. Lo que es consecuencia de nuestra necedad, nos tocará enfrentar y afrontar lo que habrá de venir. Pero los problemas que vengan a nuestra vida, Señor, sabemos que tú quieres ayudar a resolverlos, como lo hiciste en esta boda con este vino. Entendemos la necesidad del Espíritu Santo, de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Si tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros lo hemos descuidado, nuestra comunión es nula o casi no es. Padre, hoy retomamos de tu Espíritu Santo en nuestra vida para empezar a caminar con Él en nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos que aprender a hacer lo que tú dices que hagamos, hacer lo que Él dice. Muchas cosas van a empezar a cambiar en nuestra vida, Señor, cuando empecemos a hacer lo que tú dices, Señor, que tengamos que hacer. Y queremos ser como esas tinajas, estar listas, dispuestas, preparadas, con agua, aunque sea con agua, Señor, para que tú puedas hacer el milagro en nosotros y que pueda venir lo ordinario a lo extraordinario, Señor, lo natural a lo sobrenatural. Que podamos, Señor, saber esperar y escoger por lo mejor que viene de parte de ti para nosotros, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por aquellos que estuvieron desde el inicio hasta el final. Señor, bendice sus vidas. Levante sus manos ahí en su casa. Padre, oro por la bendición para cada hogar, para cada matrimonio, para cada familia. Señor, que esta palabra se haga carne en sus corazones y que dé fruto abundante, Señor. Y las cosas que vendrán a partir de este día en adelante sea lo mejor de lo mejor para tus hijos que esperan y que aguardan en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Pues muy buenas tardes. Tenga un buen provecho en su comida. Mi esposa y yo